Hermano, decídete de una vez. Jesús es el ser más maravilloso y amoroso que nos ha dado Dios. Merece toda nuestra admiración y respeto. Todos, pero todos debemos honrarlo y venerarlo. Es Dios hecho hombre y ha puesto su esperanza sobre ti y sobre mí. Pero hemos sido necios, a pesar de ser nuestro creador. Muchas veces sin darnos cuenta lo hemos lastimado. Este video lo hago para que tomemos conciencia de nuestra rebeldía y en reparación por todo el mal que le hemos causado. Querido hermano protestante, te invito a que conozcas por qué un día decidí convertirme al catolicismo. Date solo una oportunidad, es por Cristo. Si luego de ver este video sigues pensando igual, solo te digo que eres libre de escoger tu camino. Querido amigo, solo espero que Dios y solo Dios te muestre la verdad. La Iglesia Católica nació con la fundación del mismo Cristo hace 2000 años. Durante su existencia ha sido blanco del enemigo, pero Jesús ha cumplido su promesa. Miremos lo que nos dice Mateo 16:18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el enemigo ni la muerte podrá destruir la iglesia que ha quedado Cristo, la Iglesia Católica. Ahora miremos lo que nos dice Gálatas 1 del 6 al 8 y pongámosle mucha atención. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y escúchalo muy bien, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escúchalo muy bien, más y aún nosotros, ¿quién? Martín Lutero, sacerdote católico, o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, sea maldito. En el momento que Cristo parte, ya empiezan a aparecer los anticristos y tenemos el ejemplo. Martín Lutero era un miembro de la Iglesia Católica que se rebela contra la Iglesia Católica y nos lo dice la misma palabra. Si aún uno de nosotros, como Martín Lutero, sacerdote o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio del que hemos predicado, sea anatema, maldito. Lo está diciendo la palabra, hermanos. Por favor, hermano. ¿Y por qué nos está hablando de otro evangelio, hermano? Porque simplemente los protestantes, a partir de Martín Lutero, no es culpa de ustedes, de Martín Lutero, que cambia los fundamentos de la Iglesia Católica, la confesión con el sacerdote, el bautismo en los niños, la Santa Eucaristía y más cosas que ustedes ya saben, aunque cambiaron las bases del evangelio. Por favor, hermano, date una oportunidad, pero es necesario que verifiques los capítulos y versículos que te doy. La Iglesia Católica ha sido atacada desde su fundación con el mismo Jesucristo. Recuerda, la única iglesia que tiene 2000 años es la Iglesia Católica. Desde su inicio, Jesús busca la unidad y mantener una organización jerárquica. Y vamos a mirar lo que nos dice Marcos 3:7 y escuchémoslo muy bien. Eran muchos los seguidores y en Marcos 3, del 13 al 15, Cristo escogió a los 12 apóstoles. Y en Mateo 16, del 13 al 19, Cristo nombra a Pedro como representante de la iglesia. Y vamos a leerlo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres. Escúchalo bien lo que está diciendo. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dijo Simón, todavía no le ha dicho piedra ni roca. Y en el 18 nos dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro. Acuérdate, Pedro, piedra o roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo Jesús: edificaré mi iglesia. No edifico sobre mí mi iglesia, sino edificaré sobre Pedro mi iglesia. Diferente a edifico sobre mí la iglesia, porque los hermanos protestantes toman este pedazo para decir que Jesús mismo está diciendo que Él es la piedra, que Él es la roca, cuando es hablando con Pedro, hermanos, tengámoslo muy en cuenta. Y dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y miren lo que nos dice para ratificar que a Pedro lo deja como representante de la Iglesia Católica. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que le da toda la autoridad como miembro y representante de la iglesia para que todo lo que haga acá se manifieste también en los cielos. Lo está diciendo la palabra. Ahora vamos a mirar
Efesios 2:20. Y nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Que nos está diciendo que Jesús nombró sus apóstoles y debemos edificarnos sobre ellos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él nos está quitando, Jesús nos está quitando importancia. Él es el fundamento de la iglesia, pero debemos edificarnos. ¿Qué quiere decir? Formarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nos lo está diciendo el mismo Jesús en su palabra, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que debemos seguir la formación y de seguir las enseñanzas que nos dejan los apóstoles y los profetas. Los apóstoles nombrados ¿por quién? Por Jesús. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, hermanos, porque Jesús nombra a Pedro, pero después de Pedro, ¿quién va a seguir? Entonces, ahí lo que hablamos de la sucesión apostólica, que los hermanos protestantes dicen que eso no existe, que no se encuentra en la palabra. Y hermanos, los invito a que lo leamos. Hechos 1:15 dice, Pedro reúne a los demás para escoger el sucesor de Judas. ¿Qué? Que para escoger el sucesor de Judas. Entonces miramos cómo si hay sucesión apostólica. Y segundo, se hacía por medio de la imposición de manos, como lo vamos a ver en Hechos 13, del 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Para la obra a que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Entonces, sí encontramos la sucesión apostólica, acuérdense, por medio de la imposición de las manos. Miremos algo. La única iglesia que tiene esto desde Cristo es la iglesia católica con Pedro, y estamos viendo cómo había la sucesión apostólica en forma constante. ¿Qué ha pasado con las iglesias protestantes? Que cada uno le parece, por razón o por X o Y causa, quieren crear una iglesia y lo crean a forma personal. Muchas iglesias sí tendrán su sucesión y sí tendrán su imposición, pero no han nacido de Cristo, han sido iglesias apartadas. Y querido hermano, no es que yo te quiera atacar, hermanos, lo que yo quiero es que tú veas, abra los ojos, hermanos, ya no te dejes confundir más. Han hablado mal de la iglesia, pues es lógico, hermano, el enemigo la quiere destruir y tú te dejas llevar por esas cosas que dicen, hermanos, cuando ni siquiera has tenido el tiempo para comprobar que realmente es una mentira lo que se ha hecho con la iglesia católica. Entonces, hermanos, quiero invitarlos a que vean 1 Corintios 12:28. Y vamos a hablar de la jerarquía en la iglesia, que dicen los hermanos protestantes que no existe. Y vamos a mirarlo. Y es puesta por el mismo Dios. A unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién? Dios en la iglesia. Primero apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Después, los que hacen milagros. Después, los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Pero ¿en qué se fundamentan los hermanos evangélicos protestantes? Y no es ningún secreto. Todas las iglesias protestantes nacen a partir de Martín Lutero, sacerdote católico que se rebela contra la iglesia y que se opone a los fundamentos de la iglesia, y esto hace 500 años. Escúchalo muy bien, 500 años. O sea que han pasado ya desde la llegada de Cristo 1500 años. Te lo repito, antes de Martín Lutero, la única iglesia cristiana que existía era la iglesia católica. Entonces, hermanos, seamos conscientes de lo que está pasando. ¿Cómo nos vamos a ir a una iglesia que es creada por un hombre hace 500 años y vamos a dejar de lado a la iglesia que ha creado el mismo Cristo, hermanos? Lógico, ustedes tienen que ver las cosas. Esa iglesia se levantó para destruir la iglesia católica, hermanos. Entonces no esperemos que vayan a hablar maravillas, hermanos. Ellos buscan cualquier pretexto para decir que eso no está escrito, cuando todos los fundamentos de la iglesia católica están basados en las sagradas escrituras, hermanos. Ya, hermano, lo que te dije, tú eres libre de